Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en esta casa, que es una casa emblemática del CIESAS, la Casa Chata, un edificio que data del siglo XVIII y que al rato podrán recorrer con mucho gusto y con cuidado, porque fue la casa de campo de los inquisidores. Entonces las paredes hablan, entonces tengan cuidado de lo que dicen y de lo que escuchan. Estamos aquí para darle la bienvenida a Andrew Mastry, quien va a presentar el día de hoy en México el informe para la reducción de riesgos de desastres de Naciones Unidas, por sus siglas en inglés GAR 13, Global Assessment Report. Andrew Mastry es coordinador de este informe de evaluación global de las Naciones Unidas para la reducción de riesgos de desastres de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres. Mastry, entre 2001 y 2007, fue jefe de la Unidad de Reducción de Desastres en el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, en Naciones Unidas para el Desarrollo. Antes de unirse al PNUD, fue fundador y coordinador general de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina. La red, que reunió a organizaciones académicas, regionales y científicas claves en la región latinoamericana y del Caribe, para llevar a cabo la investigación comparativa sobre la reducción de desastres. Tengo el honor de haber conformado el grupo fundador de la red hace ya 20 años. Mastry contribuyó también a las redes regionales en Asia del Sur, Duryok Nivaran, y el sur de África, Periperi, y colaboró con el Centro Asiático de Preparación para Desastres en los primeros cursos sobre gestión de desastres basados en la comunidad. Entre los años 80 y 90, trabajó para varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en el Perú, entre ellas el Instituto Nacional de Desarrollo Humano, INADUR, el Centro de Estudios y Prevención de Desastres, REDES, y el Grupo de Desarrollo de Tecnología Intermedia, ITDG. La oficina de Lima estuvo bajo su cargo, trabajando en temas de reducción de desastres, desarrollo urbano y regional, vivienda y tecnología apropiada. Ha escrito y publicado numerosos trabajos en español y en inglés. Su libro Mitigación de Desastres, un enfoque basado en la comunidad, publicado en 1989, es ya hoy día un clásico, así como muchos otros de los publicados dentro de la red, que en su momento publicó una veintena de libros, una quincena casi de números de la revista Desastres y Sociedad, y que ha hecho la diferencia de la mirada de los desastres en América Latina, ahora extendiendo sus tentáculos en otras latitudes. Realmente es para el CIESAS un honor ser sede de esta importante presentación. Esta institución, como algunos de ustedes lo saben, cuenta con una larga experiencia en los estudios sobre reducción de riesgos y desastres, proyectos de investigación, publicaciones, cursos y reuniones académicas alrededor de este tema forman un conjunto de aportaciones enriquecedoras que a lo largo de los años ha generado el CIESAS, habiéndose iniciado en estos campos a raíz de los sismos de 1985, que marcaron un parteaguas en la atención de desastres en este país, y también en las investigaciones desde las ciencias sociales relacionadas con este tema. El tema de la reducción de riesgos de desastres es fundamental. Frente a la presencia de amenazas naturales recurrentes, las comunidades y grupos locales han desarrollado prácticas, acciones y hábitos diversos que con el tiempo logran cimentar estrategias efectivas de prevención de riesgos y de desastres. Es importante atender no solo el campo de la construcción social de riesgos, sino también el campo de la construcción social de la prevención. Creemos que los grupos y las comunidades son el origen de los desastres, pero a su vez la solución. En esta presentación nos acompañan autoridades gubernamentales que agradecemos, académicos relacionados con el tema que hoy se presenta, y les damos a todos la bienvenida. Hay varios estudiantes, compañeros académicos de otras instituciones, de ONGs. Muchas gracias por estar aquí.
para responder a muchas de las problemáticas del país y del mundo y abarcar la dimensión de los fenómenos que enfrentamos, precisamente como los riesgos de desastres y la búsqueda de su reducción, debemos trabajar y apoyarnos y trabajar juntos los que generamos conocimiento desde la investigación y de la mano con los hacedores de políticas públicas, para que realmente las políticas se sustenten en estudios e investigaciones científicas y sean más efectivos. Es un honor tener a Andrew Matchkey, como les dije, es un honor que sea en el CIESAS uno de los lugares donde se está lanzando este informe global que a quienes están ya por mucho tiempo en estos temas llamará la atención la peculiaridad de este tercer informe. El primero fue el GAR 9, después el GAR 11 y ahora el GAR 13, que toca poner algunos dedos en la llaga en el tratamiento de estos temas. Muchas gracias, Andrew. Somos todos oídos. Bueno, muchísimas gracias, Virginia, por la introducción. Y en nombre de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres, quisiera agradecer en primer lugar a México por la hospitalidad y ser anfitriones de este evento. Y sobre todo a CIESAS. CIESAS, a través de Virginia, forma parte del grupo asesor del informe. Entonces no es casual que estamos aquí. Hay un involucramiento de CIESAS como institución y Virginia como persona en ese trabajo, tanto de este informe como el anterior que se usaba en la 11. Pero siempre es un gusto estar en México y creo que van casi como hace 20 años que hice la presentación aquí en la Casa Chaca. Es muy rico ver la remodelación. Espero que no nos molesten mucho los de la Inquisición en el transcurso del evento. Pero bueno, para los que no están familiarizados con ese trabajo, el GAR, que es ese informe global de evaluación, es una publicación, un trabajo que sacamos cada 2 años, o sea que es un informe bienal. Eso viene a ser el tercero de ellos. Si bien lo coordina mi oficina, sale a nombre de Naciones Unidas en su conjunto. El informe fue oficialmente lanzado en Nueva York el 15 de mayo por el secretario general Ban Ki-moon. Entonces es algo que tiene, digamos, el apoyo y el interés de esa institución internacional a su más alto nivel. Los informes básicamente tratan de hacer 3 cosas. Uno es un poco dar una panorama global y comparativa sobre los niveles de riesgo a las distintas amenazas, sean sismos, inundaciones, huracanes, sequías, en fin. En segundo lugar, tratamos de dar cuenta de los avances de los países en gestionar estos riesgos. Cada 2 años hacemos con los gobiernos una suerte de autoevaluación de sus avances, y para informar este informe creo que participaron, si no me equivoco, algo como 134 gobiernos. Entonces es otro como proceso que entra en el informe, pero cada informe también tiene una temática particular. El informe del 2009 trabajamos básicamente la relación entre riesgo y pobreza, ¿no? Y cómo los desastres afectan a los hogares y las comunidades más pobres, y cómo la pobreza a su vez es uno de los factores condicionantes de la vulnerabilidad y el riesgo. El informe del 2011 trabajamos el tema más de la inversión pública y cómo tratar de introducir lo que es el riesgo y la reducción de riesgos como factor en la evaluación y planificación de los proyectos de inversión pública, que nos pareció un tema bastante importante. Pero ahí es un poco el puente entre el GAR 11 y el GAR 13. Cuando terminamos el GAR 11, dijimos, bueno, es muy importante la inversión pública, así que nos interesa a todos que hay
escuelas que no caen en sismos, que hay puentes que no los llevan las inundaciones. O sea, la infraestructura pública es fundamental en el desarrollo del país. Sin embargo, la inversión pública raramente representa más de 15% de la inversión total. Entonces dijimos, bueno, yo creo que habrá que empezar a ver qué está pasando con el otro 85% de la inversión. Entonces decidimos un poco a aventurarnos en un mundo que no conocíamos muy bien, que era el mundo de los negocios, el mundo del sector privado, y a preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con este otro 85% de la inversión? El sector privado es consciente del riesgo, lo incorpora en sus procesos de inversión y toma de decisiones y bueno, ¿hacia dónde va eso? Y encontramos en un mundo donde había poca investigación, poquísima bibliografía, había bibliografía más sobre los aspectos de respuesta, ¿no? Como las empresas a veces colaboran con los gobiernos bajo el rubro de lo que se dice en inglés que es el Corporate Social Responsibility, pero muy poco trabajo sobre realmente toma el riesgo, se incorpora en los procesos de decisión. Entonces para nosotros ha sido una exploración, pero sentimos que con este informe nos hemos dado en el blanco. Lo presentamos en Ginebra hace 15 días en una reunión muy grande y hay un enorme interés actualmente por el tema, ya un interés creciente no solo de los gobiernos sino de las empresas. Entonces lo que voy a presentar en los próximos 20 o 25 minutos es algunas de las conclusiones principales y recomendaciones del informe. Y voy a terminar un poco explicándoles cómo también pueden acceder a toda la información que tenemos ahí. Entonces, con su permiso y su paciencia, damos inicio a la presentación. Bueno, un punto de partida, como siempre con estos informes globales, es tratar de ver la magnitud de las pérdidas, porque básicamente para que el tema sea relevante, sean para los gobiernos o sean para las empresas, hay que evaluar la magnitud de las pérdidas. Salieron varias noticias internacionales el año pasado de los aseguradores y reaseguradores, dando cifras, por ejemplo, que entre el 2000 y el 2010 se habían perdido más o menos $1 trillón, que supongo que en números en español es 1 billón, o sea que en inglés 1 trillón es 1000 billones, ¿no? Y en español 1 billón es 1 millón de millones, si no me equivoco, ¿no? Ahora, estas cifras básicamente se reflejaban las pérdidas aseguradas y en los desastres que eran reportados a los aseguradores. Entonces hemos trabajado una metodología comparativa utilizando una sola matemática para todos los países, en los cuales hemos tratado de contabilizar las pérdidas también asociadas a los desastres pequeños y medianos y sumar estos a las pérdidas de los desastres grandes. Entonces nosotros para el mundo, digamos, haciendo una extrapolación, llegamos a la conclusión que estamos hablando desde el año 2000 o por lo menos 2.5 trillones de dólares, que es un montón de dinero. No estamos hablando entonces de un problema trivial, es un problema en términos económicos de peso pesado, ¿no? Estas pérdidas tienen distintos impactos sobre la empresa privada, ¿no? Sobre los negocios. Es difícil conseguir cifras inclusive de las mismas empresas. Muchas veces ellos mismos guardan la información, no lo quieren divulgar por razones obvias. Pero de los estudios de caso que uno puede encontrar en la literatura, hay pérdidas directas. Eso es lo más obvio, ¿no? Se inunda una fábrica, se caen unas oficinas, se pierde un almacén lleno de productos. Eso es lo que llamamos las pérdidas directas. Pero también hay que contabilizar las pérdidas indirectas, que es un poco, bueno,
si mi negocio está paralizado por 2 meses o 3 meses por un desastre, obviamente dejo de producir, dejo de vender, dejo de ganar, ¿no? Y ese es otro rubro de pérdidas que es distinto y aparte a lo que pueden ser las pérdidas de los bienes de capital. Pero en cierta forma, cuando uno habla con las empresas, y en este informe hemos trabajado directamente con el sector privado, esas tanto las pérdidas directas como las indirectas los puedes asegurar. Las pérdidas directas casi siempre están aseguradas, por lo menos en las grandes empresas, y uno puede conseguir lo que sea un seguro extendido que cubre inclusive las pérdidas indirectas. Pero hay impactos menos visibles, pero de repente más críticos para la empresa privada. O sea que si se tiene, digamos, una empresa está 2, 3, 4 meses en que no puede producir, típicamente sus competidores empiezan un poco a invadir su mercado, pierde mercado. Muchas veces hay una pérdida de, digamos, de reputación empresarial, hay riesgos reputacionales, trabajadores que tienen muy, digamos, importantes en la empresa pueden dejar de trabajar ahí o nuevamente trabajar para los competidores. Entonces, una serie de otros efectos que no están cubiertos por los seguros. Y nosotros comenzamos este informe con un estudio de casos sobre el puerto de Kobe en Japón, que fue completamente destruido por el terremoto de 1995. El gobierno de Japón invirtió bastante dinero, cientos de billones de dólares en la reconstrucción del puerto. Lo reconstruyeron, digamos, con los últimos avances en la tecnología portuaria y se reabrió relativamente rápidamente, 2 o 3 años después del sismo. Pero para ilustrar el punto un poco de cómo se pierde el mercado, antes del sismo, el puerto de Kobe era el 6º en el ranking mundial de puertos, ¿sí? Cuando se volvió a reabrir, se había caído al número 47, ¿sí? Del 6 al 47. Entonces, y todo lo que hicieron después para tratar de recuperar ese negocio que se vio no funcionó. Digamos, una vez que pierdes el negocio, muchas veces nunca regresa. Entonces, eso es probablemente como uno de los impactos más importante de los desastres sobre la empresa privada. Pero el título de este informe lo pusimos de riesgos compartidos a valores compartidos, porque tuvimos que también hacer un poco la idea de que el riesgo no es algo que, digamos, se acaba cuando sales de la puerta de la empresa, ¿no? Obviamente hay impactos en las comunidades locales, pierde el empleo, pierde el dinamismo económico, hay impacto para los gobiernos, ¿no? Esa empresa ya no está pagando impuestos. En serio, hay una serie de impactos en la economía y la sociedad. Entonces el riesgo, la empresa asume riesgos para sí mismo, en cierta forma está compartiendo estos riesgos con la comunidad y la sociedad. Pero eso no es una caída en una sola vía, es una caída de las dos vías, porque los gobiernos, las empresas también dependen de la infraestructura pública, dependen de la luz, el agua, el transporte, los puertos, los aeropuertos, en fin, todo lo que el Estado o gestiona o regula de alguna manera. Entonces, si esta infraestructura pública tampoco está a prueba de los desastres, son riesgos que, digamos, el sector público está compartiendo con las empresas. Entonces, en el primer capítulo del informe realmente tratamos de un poco construir un marco conceptual que nos da cuenta que realmente es un problema de riesgo compartido, no son dos mundos herméticamente separados, ¿no? Bueno, ustedes, estoy tratando de pensar en un ejemplo de México, ustedes probablemente pueden pensar en uno mucho mejor que yo, pero había 3 o 4 desastres grandes en el 2011 y 2012 que realmente yo creo que fueron una especie de llamada de atención para el sector privado. Uno de ellos fue el
terremoto y tsunami y desastre nuclear que hubo en Japón en marzo del 2011. Pero un segundo fueron las inundaciones en Tailandia en noviembre del 2011, donde más de 1000 grandes empresas vieron sus fábricas inundadas. Entonces, como siempre, cuando uno lee los estudios, se habla de extremos de precipitación, ciclón excepcional, lluvias intensas. Pero eso no explica por qué estas fábricas estaban donde estaban. O sea que en algún momento esas fábricas no brotaron del suelo ni tampoco cayeron del cielo, ¿no es cierto? O sea que en algún momento, en algún directorio de una empresa, se tomó una decisión de invertir ahí, ¿sí? Y se invirtieron mucho dinero ahí en ese lugar. Entonces, en el segundo capítulo del informe, lo que tratamos de hacer es un poco ligar lo que ha sido el proceso de globalización económica de los últimos 20 o 30 años con lo que ha sido el aumento del riesgo en ciertas partes del mundo. Porque claramente, conforme que las empresas, digamos, transnacionales han ido en la búsqueda, digamos, de mano de obra barato, buena infraestructura, acceso a los mercados de exportación, hay zonas del mundo que son muy expuestas a amenazas, que han visto, digamos, la cantidad de bienes de capital expuestos subir 4, 6, 8, 10 veces en los últimos 20 años. En el caso de China, por ejemplo, en el informe hemos visto un aumento de 400% en el valor expuesto en solo 10 años. Y probablemente, como digo, en el caso de México, si uno lo rastrea, las zonas de Maquila y otras zonas también, probablemente podremos encontrar casos similares. Entonces no es de sorprenderse que las pérdidas económicas están yendo o escalando a un ritmo vertiginoso, es porque simplemente estamos invirtiendo en zonas de alto riesgo. Este es un mapa donde estamos comparando el valor del capital producido, que son, digamos, bienes de capital en zonas expuestas a huracanes en el sureste asiático. Y ahorita tenemos un modelo global de riesgo que en este momento solo tiene vientos y sismos, en que más o menos podríamos medir tanto el capital expuesto y el riesgo anual al cual está expuesto ese capital. Es un modelo muy bueno y la parte de sismología fue hecho aquí en México por expertos mexicanos en la UNAM. Entonces, en cierta forma, lo que se trata entonces no es un problema nuevamente de amenazas naturales o de fenómenos naturales, sino un proceso en el cual, digamos, la economía mundial ha aprovechado de ciertos espacios como costas, cuencas fluviales, ciudades asentadas sobre fallas tectónicas para dinamizar la economía, pero a la vez ha ido asumiendo una serie de riesgos que recién están saliendo a la luz con estos últimos grandes desastres de los últimos años. Y también nos damos cuenta de otro fenómeno, porque conforme que las empresas han ido globalizando sus operaciones, sus cadenas de suministro también se han ido globalizando. Entonces, igual vimos en los desastres de Japón y de Tailandia, donde una inundación en una empresa que fabricaba microcomponentes que utilizaba prácticamente toda la industria automotriz global. Una fábrica se inunda en Tailandia y se para la fabricación de autos en Estados Unidos o en Europa, ¿no? O en la China. Entonces realmente lo que estamos frente también no solo es una globalización de la economía, sino una globalización de los riesgos. Entonces algo puede pasar en México que afecta a algo en Asia y viceversa. Bueno, cuando hablamos de sector privado, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Porque el sector privado puede ser cualquier cosa, desde una persona que está fuera aquí vendiendo chicles y cigarros en la calle, ¿no? Hasta una empresa transnacional que vale miles de millones de dólares.
Y nosotros hicimos un trabajo más o menos con 15 de las grandes empresas globales, hicimos talleres con ellos, pero también hicimos una encuesta con 1.200 empresas pequeñas en 6 ciudades de las Américas para un poco ver sus problemas. Y nuevamente no son mundos separados, porque las grandes empresas normalmente dependen de cientos o miles de pequeñas empresas para sus suministros. Pero lo que fue interesado en el caso de las pequeñas empresas eran básicamente tres temas. Uno, que cuando uno preguntaba, bueno, ¿cuáles han sido las disrupciones o los desastres que han sufrido? Casi todos fueron relacionados con la infraestructura pública, ¿no? Cortes de luz, cortes de agua, cortes de telecomunicaciones, problemas de transportes, se cae un puente, ya no puedo sacar mi producción, por ejemplo, no puedo recibir insumos, ¿no? Y vimos también, cuando lo comparamos con los datos que tenemos de las bases de datos sobre pérdidas y desastres, que más del 90% de estos, digamos, impactos sobre básicamente agua, luz, telecomunicaciones y transportes tienen que ver con los desastres cotidianos, ¿no? Con las inundaciones, deslizamientos, tempestades que están afectándonos todos los meses del año. Entonces, para la pequeña empresa, el problema no es tanto de los grandes catástrofes tipo el terremoto de Japón, es un problema básicamente casi cotidiano y que está estrechamente relacionado a lo que hace o no hace el sector público. Y peor todavía, mientras que las grandes empresas en general están asegurados y tienen reservas financieras, acceso a crédito, tienen muchos mecanismos por los cuales ellos pueden un poco absorber esas pérdidas y recuperarse, inclusive cuando las pérdidas son enormes. En el caso de Toyota, en las inundaciones de Tailandia, era más de 1.2 billones de dólares que perdieron. O sea que tampoco no es trivial, pero ellos tienen de cierta forma la capacidad de absorber ese tipo de pérdidas. En el caso de las pequeñas empresas, en los distintos casos que miramos, igual, nuevamente, no hay datos, no me piden datos globales porque no los hay. Uno tiene que buscar datos en estudios de caso, básicamente, pero en varios estudios que vimos en distintas partes del mundo, es muy común que más del 50% de las pequeñas empresas no sobreviven, no se vuelven a abrir después del desastre, porque no están asegurados, no tienen las reservas financieras y una vez que se les agota lo poco que tienen, están en la lona. Miramos también un poco la relación entre, bueno, después de un desastre, cómo se recupera una empresa. También eso depende también de la capacidad de un gobierno de recuperarse, digamos, de invertir en la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura. Porque si el gobierno no tiene la capacidad de rehabilitar carreteras, agua, luz, puertos, transporte, etc., las empresas tampoco recuperan. Entonces, una de las cosas que ya nos permite hacer el modelo global de riesgos que tenemos, que es un modelo probabilístico, es ver un poco el riesgo fiscal, ¿no? El impacto fiscal para los gobiernos y ver, bueno, tienen o no tienen la capacidad de invertir en la reconstrucción. O sea que luego de un desastre los gobiernos pueden hacer distintas cosas para financiar la reconstrucción, elevar impuestos, emitir bonos, conseguir créditos nacionales o internacionales, pagos de los seguros o reaseguros, asistencia internacional, pero todo eso tiene un tope, ¿sí? Tiene un tope. Entonces por ejemplo, gráfico que ilustra en el caso de Honduras, que más o menos cualquier desastre que cuesta más de 1.9 billones, que es típicamente un desastre con una recurrencia de 1 en 33 años, el gobierno entra básicamente en un territorio en que ya no puede financiar la reconstrucción, ¿no? Entonces ese tipo de información también es importante saber. Si haríamos este gráfico en México, básicamente, y hemos hecho, está en el informe, México no tiene muchos problemas en ese sentido. Tiene muchos riesgos, pero tiene mucha capacidad financiera para, digamos, aguantar y recuperar. Hay otros países que tienen unos espacios fiscales mucho más reducidos
donde realmente la recuperación es un problema. Bueno, en el informe enfocamos en tres sectores. Miramos el sector del desarrollo urbano, miramos el sector de agroindustria y miramos el sector turismo, porque nos parecían tres sectores muy ligados a lo que es el riesgo. Y lo que pasa en estos tres sectores en los próximos 10 o 20 años, pensamos que va a ser determinante para ver cómo va a ser el riesgo en el año 2030, 2040, 2050. En el caso del desarrollo urbano, bueno, América Latina, en general, México, en fin, ya estamos urbanizados, o sea que ya tenemos una muy alta porcentaje de la población viviendo en ciudades, pero en otras partes del mundo, por ejemplo en la India o en África, se prevé un aumento enorme de la población urbana de aquí al 2050. O sea, en la India, por ejemplo, solo en la India se imagina que va a haber 500,000 nuevos residentes urbanos de aquí al 2050. En África se prevé que la población urbana se va a cuadruplicar. Entonces, por un lado, bueno, para el sector privado, una oportunidad de negocio fantástica, ¿no? O sea, que enormes inversiones en infraestructura, vivienda, edificación, etc. Pero todo el estudio que hemos hecho en el informe nos indica que hay todavía incentivos muy débiles para incorporar lo que es la consideración de los riesgos en esos procesos de inversión. Mucho de la inversión urbana ha sido y sigue siendo especulativo, ¿no? Que permite una ganancia muy rápida en un periodo de tiempo muy corto. Lo que sucede es que si yo estoy desarrollando, yo soy el desarrollador especulativo, si tengo muy mala suerte y el desastre pasa cuando estoy construyendo, el riesgo lo absorbo yo. Pero apenas que yo vendo el edificio de apartamentos o el parque industrial o lo que sea que estoy construyendo, ya vendí el riesgo, no me importa, ¿no? Entonces, como digo, si tengo la mala suerte que el sismo sucede en el año en que estoy construyendo, mala suerte para mí, pero si no, ya vendí el riesgo y alguien compró el riesgo de repente sin saberlo. Y por el lado de la regulación pública, teóricamente, como sabemos, la mayor parte de las ciudades tienen planes reguladores, planes de zonificación, reglamentos de construcción que nos deberían ayudar a evitar construir ciudades que son de alto riesgo. Pero creo que todos sabemos que una cosa es lo que se da en el papel, lo que se da en la legislación, y otra cosa es lo que se da en la realidad. En esos informes anteriores a veces nos han criticado porque tendemos a mirar tal vez a los países de ingresos bajos y medianos. Esta vez un poco a propósito miramos cómo funciona la regulación y la planificación en algunos países de altos ingresos. Y un caso fue muy interesante que fue el caso de Inglaterra. Inglaterra ha estado sufriendo en los últimos 10 o 15 años pérdidas por inundación en el sector vivienda que han ido aumentando así, costos enormes. Entonces en el 2006 y el 2010 el gobierno británico aprobó dos legislaciones muy importantes que básicamente prohibieron la construcción de vivienda en zonas designadas de alto riesgo de inundación. Pero la realidad ha sido que han construido más viviendas en zonas de alto riesgo de inundación después de que fue aprobada la legislación que antes. Entonces, son cosas que pasan en Inglaterra, tenemos casos de Italia, vamos a ver qué está pasando en esos países donde supuestamente las cosas funcionan bien y no funcionan bien. Entonces, no es solo, en América Latina o Asia que tenemos problemas a veces de implementación de leyes que aparentemente están muy buenas en el papel, pero que no llegan a pegar en la realidad. Miramos en el sector turismo y en particular dimos una mirada a las islas pequeñas, ¿no? El Caribe, el Pacífico, el Océano Índico.
Y miramos a las islas pequeñas por dos razones. Este gráfico compara el modelo de riesgo, las pérdidas máximas probables de un huracán bastante destructivo, digamos uno en 250 años, algo bastante catastrófico, y lo comparamos con ese valor, con el valor de la inversión anual en estas economías isleñas, ¿no? Y descubrimos que en muchas islas de esa categoría 1, donde está Antigua, Bahamas, Belice, Barbados, Puerto Rico, básicamente, y eso es solo viento, eso sin considerar inundación, probablemente se perdería 80% de la inversión anual, ¿no? Entonces, son países donde también el sector turismo representa 60 o 80% del valor de las exportaciones. Entonces, lo que se quiere decir es que básicamente un desastre para el sector turismo se convierte en un desastre para la economía en su conjunto. Ya no es un desastre para la cadena hotelera, es un desastre para el gobierno, para el país, para el empleo, para todo. Pero nuevamente, cuando un poco indagamos y nos investigamos en los procesos de toma de decisión, encontramos incentivos todavía muy débiles para incorporar el tema de riesgos por parte de los gobiernos. Si yo soy un gobierno isleño y digo no a un proyecto turístico grande que está en una zona de alto riesgo, ¿qué sucede? El transnacional siempre va a la isla al costado y dice que sí. Y ellos ganan el empleo, también ganan los riesgos. Y nuevamente, la circulación de capital en la industria es tan rápido que hay muy poco incentivo a tomar en cuenta riesgos que pueden pasar cada 20, 30, 50 años. Pero regresando al tema de la pequeña empresa, los grandes transnacionales hoteleras nuevamente no les importa. Si yo tengo 1000 hoteles en distintos países del mundo y se me pierden 3 en un huracán, mala suerte, además estoy asegurado. Pero lo que son los pequeños negocios y pequeños hoteles y negocios familiares en torno a eso son los que sufren y los que se pierden, y como digo, es algo que afecta a las economías en su conjunto. Venimos también el sector agroindustrial. Creo que, como se sabe, en el mundo actual estamos con precios muy altos, precios récord para la mayoría de los alimentos básicos, ¿no? Cereales, aceites, en fin. Entonces eso está llevando a que las grandes transnacionales de la agroindustria están invirtiendo en partes de Sudamérica, probablemente aquí en México, aunque no tengo las cifras, pero particularmente en África, expandiendo la frontera agrícola y realmente tratando de aprovechar los precios altos para producir lo más que pueden. Lo que sucede es que están en muchos países invirtiendo en zonas con mucha propensidad de sequía y degradación de las tierras, ¿no? En el caso de Etiopía, que es un país que, yo creo que siempre tiene fama de un país de pobreza y de problemas de inseguridad alimentaria, la gran agroindustria ha incorporado más de 2 millones de hectáreas en los últimos años, ¿no? El problema con la sequía es que es uno de los riesgos que está muy mal modelado. No hay modelos rigurosos sobre sequías y los impactos. Entonces, conforme que vamos invirtiendo, o la industria va invirtiendo cada vez más en zonas que pueden tener mucha propensidad a sequías agrícolas, naturalmente se corre el riesgo de aumentar el riesgo de falta de alimentos, ya no a escala de un país, sino a escala mundial. Y por la forma como se operan los mercados de comunidades, eso traduce en unas alzas que ya no tienen nada que ver con realmente lo que falta en la producción, pero refleja más la especulación con los precios. Aquí introdujimos una idea que para algunos era controvertido, pero a nosotros nos parece importante, y que comenzamos en este capítulo del informe de decir que la seguridad alimentaria no depende de lo que cultivas, sino depende de lo que puedes comprar. Porque encontramos que inclusive en zonas rurales de África, donde teóricamente uno piensa que es una agricultura de subsistencia, donde la gente cultiva su maíz y lo comen,
80% o 90% de los alimentos son comprados. Entonces, cuando hay esas alzas de precios a nivel mundial, afectan a los mercados locales también y afectan a pobladores tanto urbanos como rurales que tienen que gastar normalmente 80 o 90% de su ingreso en alimentos. Entonces hemos tratado con eso de dar un poco una visión un poco distinta a lo tradicional en lo que viene a ser la seguridad alimentaria y lo que es realmente un problema de inversiones, como digo, en zonas de alta frecuencia de sequías y zonas donde hay problemas ya de degradación de las Bueno, en el último parte del informe tratamos de mirar cuáles eran los incentivos realmente para las empresas de trabajar, digamos, de incorporar riesgos en sus procesos de inversión. Y partimos con las empresas mismas. Hicimos, como dije, como 15 talleres con grandes empresas en las Américas, Europa y en Asia, que hicimos con PricewaterhouseCoopers. Tuvimos un evento aquí en la Ciudad de México el día viernes. Y encontramos que en general para las empresas es un tema nuevo. Muchas empresas tienen un departamento de gestión de riesgos, pero son otros riesgos que gestionan. Son riesgos políticos, financieros, de mercados, de tipos de cambio, de propiedad intelectual. Pero ese tema de meter los desastres es relativamente nuevo. Y las empresas que lo estaban trabajando, digamos, mejor, no había una historia de más de 3 años de trabajar ese tema. Y la mayoría todavía lo estaban trabajando desde una perspectiva de lo que en inglés se llama Business Continuity Planning, o sea que planes de continuidad de negocios, que es básicamente lo que nosotros en el sector público llamaríamos respuesta a desastres y preparativos. Pero muy pocos lo ven todavía desde una perspectiva de cómo sus inversiones van construyendo sus propios riesgos, ¿no? Entonces en el mundo empresarial es todavía algo bastante nuevo. Luego hicimos un trabajo muy interesante con algunos bancos de inversión, porque obviamente una empresa que quiere invertir necesita financiamiento. Entonces uno también tiene que preguntar, bueno, los que dan el financiamiento toman en cuenta el riesgo, y la respuesta también era no. Básicamente vimos la distancia entre los inversionistas y donde se invierte el dinero, o sea, tan grande que muy poca gente que invierte realmente sabe a dónde va su dinero. Y vimos un poco la situación de algunos de los grandes fondos de pensiones a nivel mundial y ese tipo de fondos institucionales. Y realmente bueno, yo estoy en el Fondo de Pensiones de Naciones Unidas. Yo no tengo ni idea si este fondo está invirtiendo en negocios que de repente están muy expuestos a riesgos. Entonces vimos que tanto de la banca como de los fondos había también una conciencia muy baja y limitada, que de repente uno está invirtiendo en una serie de activos que a lo mejor no son activos, de repente son pasivos contingentes, pero que uno no sabe. Y por el lado de la regulación gubernamental, los reguladores están cada vez más pidiendo tanto a los gobiernos como a las empresas a hacer sus riesgos visibles, pero el riesgo de desastres todavía no está en esa lista. Trabajamos también con la industria de los seguros, trabajamos con uno de los consorcios que agrupa las 60 empresas de seguros más grandes del mundo, que se llama The Geneva Association, está en Ginebra, donde estamos nosotros. Y el mercado de los seguros es un mercado que relativamente sigue creciendo a pesar de la crisis. Ese gráfico te muestra un poco el mercado de los bonos de catástrofe y acciones ligadas a seguros a catástrofe. Es un mercado floreciente. Entonces, teóricamente, los seguros deberían ser un mecanismo que da incentivos o desincentivos de invertir en zonas de riesgo o no. Si es que el precio del primo realmente reflejaba el precio del riesgo. Y posiblemente en algunos mercados de seguros bien desarrollados y donde el riesgo está bien modelado, eso puede ser el caso. Pero el problema es que en la misma manera como la inversión está yendo a
China, Vietnam, partes de Sudamérica, en países donde la penetración del mercado de seguros es muy baja, y además donde los modelos que pueden un poco sustentar ese mercado también están muy incipientes. Es difícil tener pruebas de que los primos de los seguros realmente reflejan el costo real del riesgo. Entonces tampoco funcionan realmente como un incentivo a las empresas a invertir en lugares más seguros. Fue algo que pasó nuevamente luego del desastre y las inundaciones de Tailandia. Los mismos aseguradores no sabían cómo calcular las pérdidas porque no tenían modelado los riesgos. Y fue recién después del desastre que los primos subieron como por 300% de resultados. Estaban cobrando unos primos que no tenían nada que ver con el costo real del riesgo. Y por ende, miramos un poco nuevamente los gobiernos. Nosotros, como digo, cada 2 años pedimos a los gobiernos medir su nivel de implementación del marco de Hyogo. Ya tenemos 3 bienios en que estamos haciendo eso. Y ese gráfico indica el progreso en cada uno de los 5 áreas del marco de Hyogo en esos 3 bienios. Y aquí tenemos una especie de pregunta, ¿no?, que tenemos que hacernos a nosotros mismos. Porque según la información que nos llega de los gobiernos, cada 2 años estamos mejor que el bienio anterior. Estamos yendo de bien a mejor, ¿no? Estamos súper. Cada 2 años estamos implementando mejor el marco de Hyogo, perfecto, pero las pérdidas siguen aumentando. Entonces hay un desconecte ahí, hay un desconecte como que no tenemos que buscar una explicación. Bueno, puede haber muchas explicaciones y no creo que en este informe la explicación que tenemos es exhaustiva, pero lo que sí encontramos es que no hemos logrado realmente incorporar en este juego algunos otros partes del gobierno que están trabajando de una manera distinta. Y aquí refiero a los ministerios de comercio exterior, las partes del gobierno cuyo trabajo es básicamente jalar inversión al país. Y son las partes del gobierno que muchas veces tienen el mayor apoyo político y económico, porque obviamente su trabajo es fundamental. Si yo no jalo inversión al país, mi país no va a ninguna parte. Pero en una serie de casos que vimos que están documentados en el informe, son partes del gobierno que a veces están ofreciendo subsidios, que no pagues impuestos durante 5 años, infraestructura prácticamente gratis, una serie de incentivos para invertir y muchas veces en zonas de alto riesgo. Entonces estamos frente a una situación un poco esquizofrénica en que por un lado estamos tratando desesperadamente de jalar inversión a zonas de alto riesgo, mientras que por otro lado estamos tratando de controlar los riesgos y implementar el marco de Hyogo. Entonces una de las cosas que vimos ahí es que realmente tenemos que ver a nivel de gobierno, no solo como trabajamos con las protecciones civiles o los ministerios de Hacienda o los ministerios de Planificación, pero cómo incorporamos esas otras entidades que han tenido más el papel de promocionar la inversión privada, porque si no están sentados en la mesa, estamos, digamos, perdiendo una parte importante de lo que está pasando. Bueno, para finalizar, identificamos 5 áreas donde sí vemos avances, pueden ser avances incipientes, pero hay cosas interesantes que están pasando. Entonces lo ponemos en el informe en el último capítulo para un poco decir, bueno, son cosas que deberíamos un poco mirar para el futuro. Entonces, yendo un poco de la izquierda para arriba contra el reloj, en primer lugar vemos, como digo, si bien en la mayor parte de las empresas todavía están trabajando desde una perspectiva de preparativos y respuesta y es muy incipiente, hay cada vez más interés de ver, bueno, cómo lo metemos eso en todo el proceso de inversión en empresas desde el principio a fin. Y
Y eso es importante, la manera como lo están abarcando. No es decir, bueno, yo como empresa yo no voy a invertir en la costa, no voy a invertir en una zona inundable. Probablemente hay muy buenas razones para invertir ahí, pero ya van a invertir tomando en cuenta el riesgo y lo que ese riesgo puede significar para la empresa en términos de costos. Entonces, un poco abrir con los ojos abiertos en vez de invertir, digamos, con los ojos cerrados, que es lo que estaba pasando. Pensamos que si la inversión privada empieza a incorporar el factor riesgo en sus decisiones, eso va a tener una influencia sobre las políticas públicas, ¿no? Entonces, si yo soy un transnacional, estoy decidiendo, bueno, invierto en México, invierto en Costa Rica, invierto en Colombia. Y si yo empiezo a mirar los niveles de riesgo en esos tres países y empiezo a mirar, bueno, qué está haciendo el sector público para manejar sus riesgos, y el sector público tiene que pensar, bueno, yo si quiero jalar esta inversión, tengo que realmente poder mostrar que estoy manejando bien los riesgos, va a incentivar, según nuestro parecer, mayor inversión de los gobiernos también en reducción de riesgos. Entonces, es algo que va a involucrar cada vez más al sector, no solo al sector privado, sino también al sector público. Para que esto suceda, tenemos que tener o mejorar mucho lo que es la información que tenemos sobre los riesgos de una manera cuantificable, estandarizada, creíble y sobre todo abierto, de manera que todo el mundo pueda tener acceso a la información. Uno de los problemas que tenemos actualmente es que los mejores modelos, los que producen las empresas para los aseguradores, no están abiertos. O sea que no están abiertos ni para los gobiernos ni para las empresas. Entonces no hay cifras que me permiten tener un diálogo sobre cuáles son los riesgos, quién asume los riesgos y quién los paga. Pero nuevamente vemos como avances en este área, hay cada vez más esquemas de colaboración entre el sector público y privado, produciendo, ¿no?, sistemas de medición de riesgo que son abiertos tanto en las fuentes como el acceso. Y eso va a ser muy importante en términos de empujar ese tema para adelante. Un cuarto área donde vemos también avances interesantes es también en la regulación financiera, porque en algunos países ya comenzó, los que regulan la industria financiera sí están pidiendo tanto a los gobiernos a las empresas cuando hacen lo que se llama en inglés un disclosure al final del año, de poner no solo cuáles son sus bienes, sino también cuáles son sus pasivos contingentes y sus riesgos. Y están empezando a incluir por lo menos lo que ahorita llaman los riesgos climáticos. Y ahí de un paso estamos hablando de riesgos a desastre. Entonces, nuevamente, si yo pienso como una empresa que eso puede afectar mi credibilidad, mi posibilidad de conseguir crédito, ¿sí?, va a ser un incentivo también para que realmente reduzco mis riesgos. Tuvimos una presentación en Tokio el miércoles de la semana pasada y había una presentación del Banco de Inversión de Japón en que ya a las empresas que sí están manejando bien sus riesgos tienen acceso a créditos con tasas de interés más bajos que empresas que no están manejando bien sus riesgos. Entonces va a haber unos incentivos en ese sentido muy interesantes y que van a tener impacto. Pero probablemente el quinto es el último, es la posibilidad de que realmente invirtiendo en reducción de riesgos puede ser un buen negocio. Y si sucede eso, ya estamos hechos, no hay particular asunto. Nuevamente, la semana pasada, cuando estuvimos en Asia, vimos un ejemplo muy bonito. El lunes hicimos un evento la semana pasada con la industria del turismo en Asia. Y están introduciendo un programa de certificación de la industria hotelera, en este momento solo para tsunamis, ¿no? Entonces, ven toda la infraestructura hotelera y dan una certificación que se llama Tsunami Ready, si el hotel está preparado para afrontar un tsunami, para evacuar a la gente,
está en una zona razonablemente segura, no está, digamos, en la playa a 0 metros sobre el nivel del mar. Y lo que nos contaron los representantes de la industria hotelera es que los hoteles que tienen esta certificación pueden cobrar mucho más por habitación y tienen tasas de ocupación mucho más altas ya que los hoteles que no lo tienen. Entonces ya es un enorme incentivo, ya invierto en reducir los riesgos y mi negocio va mejor. Tuvimos otro ejemplo en Japón la semana pasada de una empresa constructora que está construyendo tantas viviendas, oficinas, industrias antisísmicas, ¿no? Con la última tecnología antisísmica en la construcción, y también reportan lo mismo, que pueden cobrar alquileres más altos, tienen inquilinos más estables, los precios de los bienes suben más. Entonces para ellos ese es el negocio del ciclo, estamos ganando mucho más que si estuvimos construyendo cosas en seguros. Entonces si realmente logramos ese un poco cambio en la mentalidad, también va a tener un impacto enorme en el riesgo en el futuro. Entonces con eso termino y les agradezco mucho. Lamentablemente hemos tenido algunos problemas con la producción del informe en español, está retrasado, si no hubiéramos podido gustar tener un ejemplar para cada uno de ustedes. Tengo 3 ejemplares en inglés que les voy a dejar aquí para ojear, no para llevar, si no van a terminar peleándose entre ustedes. Eso es muy lamentable después de un evento de ese tipo. Pero tienen en la página web nuestro, que es preventionweb.net, está toda la información en inglés y creo que está por lo menos el resumen ejecutivo en español en este momento, pero están además todos los datos cuantitativos, está el modelo de riesgos, todos los papers que nos hicieron los investigadores que contribuyeron a este esfuerzo, y hay un pequeño barcode ahí. Y si tienen un iPhone o iPad, pueden bajar una aplicación que también tiene toda la información para iPhone y iPad. A partir de julio va a estar disponible para Android también. En este momento solo es para Apple, pero en julio va a estar disponible para todo eso. Y otra cosa interesante para los que bajan la aplicación y tienen, parece que estoy haciendo propaganda para Apple, ¿no es cierto? Pero hemos metido dentro del informe una serie de pequeños iconos. Entonces uno pasa su iPhone o iPad sobre el icono y le sale más información, le sale videos, entrevistas, mapas animados, porque parece un poco al periódico de Harry Potter, ¿no es cierto? Entonces la idea es que el informe, digamos, no sea simplemente un trabajo de lectura, sino algo un poco más lúdico y un poco más interesante como producto de comunicación. Y por fin, porque cada vez que hago la presentación todo el mundo me pregunta por qué pusimos el A invertido, ¿no? Normalmente comienza de, bueno, ¿qué cosa fuman ustedes en Ginebra, ¿no? ¿Qué está pasando? Y trabajamos con un equipo de diseño y comenzamos con esta iconografía de alguien agarrando un paraguas al revés. Y la A invertido es un poco una resonancia de eso. Y la idea de esa iconografía fue un poco pasar, digamos, de una mentalidad que tal vez es nuestra mentalidad actual. Piensen en un paraguas normal, que sigue siendo una mentalidad de protección. Estamos protegiéndonos contra eventos extremos, exógenos, impredecibles que nos afectan. Cambiando el paraguas, era un poco decir, bueno, no, realmente no es eso. Realmente nosotros somos responsables del riesgo, ¿no? El riesgo está dentro de todos nosotros. Nosotros producimos los riesgos, entonces un poco aceptamos el riesgo y lo transformamos. Entonces eso fue la idea del A invertido para los que tienen curiosidad al respecto. Bueno, muchísimas gracias por su paciencia, tolerancia y buen humor. Gracias. Muchas gracias, Andrew Maskey.
por esta presentación. Como ustedes pueden apreciar, la idea original de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, que ya cumple 21 años este año, está presente también en este informe global, esta manera de tratar de convencer a los demás, a los diferentes sectores, que se puede trabajar y se debe trabajar en la prevención. Y estos ejemplos que nos dio al final de lo que han encontrado en Asia y África habla también de esta idea de que nosotros construimos los riesgos y somos responsables de esa construcción, pero como las dos cara de Jano, también en nosotros puede estar la posibilidad de prevenir y de trabajar en ello, en este caso con este ejemplo que nos han presentado de la industria privada, del sector privado en general. Seguramente muchos de ustedes tienen algunas dudas, preguntas. Es un espacio pequeño, no tengan temor, levanten la mano, pregunten. Es una oportunidad, como les dije en un principio, el tener aquí a quien ha estado al frente de los 3 informes globales, ahora de este último que se está presentando. Entonces, él está en la mejor disposición de responder dudas y preguntas, aunque no sean muy buenos. Si pudieran decir su nombre y adscripción institucional. Sí, es Enrique Guevara, director del Senapred. Muy interesantes los resultados, y a partir de aquí surgen muchas ideas de cómo ir mejorando, particularmente en México, qué propuestas se pueden hacer, qué políticas públicas se deben implementar y demás. Sin embargo, tengo una preocupación. Todo esto y todas estas propuestas giran en torno a un análisis adecuado de lo que es el riesgo. Si no se parte de un conocimiento técnico y un conocimiento científico de cómo hacer una evaluación del riesgo, cómo analizar estas probabilidades de que se presente un peligro, cómo analizar la vulnerabilidad en sus diferentes componentes, posiblemente la implementación de políticas o de acciones para prevenir o reducir el riesgo o revertir estos procesos pueden no ser las adecuadas. Entonces, quisiera preguntarle en qué nivel, digamos así, a nivel mundial, se tiene un conocimiento y una base muy sólida en cuanto al análisis del riesgo para poder revertir, digamos, todas estas tendencias. ¿Podemos tomar una segunda pregunta? Por favor, acá enfrente, compañera. Hola, ¿qué tal? Soy Miriam Ursúa. Yo trabajo en la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres en la Oficina de Naciones Unidas de Panamá. Me quedó una duda porque justamente nosotros estamos iniciando en este momento el proceso del informe de evaluación de América Latina, y este informe va a ser muy significativo para nosotros. Entonces, mi pregunta es en relación al financiamiento y a los seguros. Es decir, ¿qué propuestas ustedes hacen en relación a incorporar, a proponer que haya un análisis de riesgo como antecedente para poder dar ese financiamiento o esos seguros? Bueno, tomamos 3. Gracias. Buenas tardes, Liliana López de Relaciones Exteriores. Primero, muchas gracias al CIESAS por su iniciativa, que es muy importante para el país y para digamos, el esfuerzo colectivo a nivel mundial que se hace de difundir y hacer conocer estos hallazgos que son el resultado de un trabajo formidable de muchos científicos como los que aquí colaboran en este centro.
Gracias, Andrew, por estar en México. La estrategia, la oficina de la estrategia, tanto en su sede en Panamá como en Ginebra y en otras sedes, son invaluables amigos y socios de México, y nos alegra mucho el que puedan estar compartiendo este informe aquí en México. Yo quisiera saber, Andrew, si el informe destaca también el vínculo que hay entre el valor de las comunidades, de las poblaciones, y en la cadena de suministros que toman en cuenta las empresas, porque me parece que eso es un elemento interesante, no solamente para efectos del desarrollo de la resiliencia de las comunidades vis-a-vis el entorno empresarial en el que están, pero también porque es justamente un vínculo entre esos dos sectores. Gracias. Tres preguntas interesantes. Con respecto al primero, nosotros en Naciones Unidas estamos trabajando un modelo global de riesgos probabilístico. Como dije, en este momento tenemos completo la parte sísmica y la parte de vientos, y tenemos trabajo avanzado con inundaciones, mareas de tormenta, tsunami y ceniza volcánica. Ese es un trabajo que, bueno, nosotros lo estamos coordinando, pero involucra algo como 12 instituciones científicas, técnicas en distintas partes del mundo. Como dije, la parte sísmica se ha hecho aquí en México. Y nosotros creemos que es un modelo que va a ser bastante robusto, pero es importante también entender sus limitaciones, porque mirando el riesgo desde la perspectiva global, una ventaja es que utilizamos la misma matemática, exactamente la misma matemática para calcular el riesgo, sea aquí, sea en Indonesia, sea en África, entonces te permite comparar, pero nunca va a ser a un nivel de resolución que permite diseñar este edificio dimensional 50. Entonces yo creo que es algo que puede servir para una primera, digamos, mirar el horizonte de riesgo, ¿sí? Pero es algo que nosotros esperemos que más bien incentiva a los gobiernos, tanto nacionales como locales, a después hacer un poco los drill downs, ¿no? Y hacer evaluaciones similares, pero a una escala mucho más detallada, que es lo que se necesita para hacer planificación urbana o arquitectura o ingeniería. Entonces, siempre va a ser una especie de utopía pensar que desde una escala global uno puede llegar a nivel local, porque por la resolución de la información no se puede, pero pensamos que tener la escala global, como digo, calculado con la misma matemática, sí nos permite empezar a tener una visión, digamos, de las concentraciones relativas de riesgo en distintos países del mundo y qué cosa eso está costando al mundo. Con respecto a la segunda pregunta, que es un poco si entendí bien sobre cómo vemos el papel de los seguros y todo eso, lo que un poco se plantea en el informe, y como digo, eso fue algo hecho con la industria de los seguros, entonces no es una crítica a la industria, lo hicimos con la industria, es que los seguros es una parte importante de la solución, pero nunca va a ser más que una parte de la solución. Lo interesante con un seguro es igual. Yo, por ejemplo, aseguro mi auto y de repente si manejo muy bien y estoy pagando la prima durante 10 años, ya pagué en 10 años el costo del choque. Entonces al final pagas, ¿no? O sea que al final pagas, simplemente vas pagando en pequeñas cantidades y no en un solo choque. Pero en términos de un instrumento para reducir los riesgos,
una de las empresas aseguradoras que participó en eso con nosotros miró, por ejemplo, el caso de países donde la industria está tratando de expandir muy rápidamente para captar mercado, pero donde no hay esfuerzos correspondientes realmente de meter en reducción de riesgos, ni por el sector público ni por el sector privado. Y eso crea una situación que puede ser eventualmente peligrosa, ¿no? En que uno está tratando de cubrir riesgos que están aumentando muy rápidamente. Entonces, los seguros tienen que ser una parte de la solución, pero tienen que ser ligados realmente a inversiones en reducción de riesgos, no es algo que no es sostenible como parte de la solución. Con respecto a la pregunta sobre las cadenas de suministro, sí, efectivamente las empresas están prestando cada vez más atención a las grandes empresas a sus cadenas de suministro, y estos a veces llegan directamente abajo a las comunidades, ¿no? Uno de los talleres que hicimos fue con Nestlé, ¿no? Que es uno de los grandes productores mundiales, bueno, de leche y obviamente del espresso para los que toman expresos. Pero en el taller que hicimos con ellos salió una cosa chistosa, porque estaban contándonos que de una serie de... Ellos decían, bueno, ellos tienen mucha experiencia en eso, porque tienen desastres todos los años en distintas partes del mundo. Pero nos contaron una cosa que no recuerdo qué país fue de grandes inundaciones, y de repente se dieron cuenta que no tenían ni siquiera los números telefónicos de los agricultores que tenían las vacas que tenían abastecer las plantas de leche, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy con eso? Es que las grandes empresas de alguna forma sí están ligados vía las cadenas de suministro hasta los campesinos, ¿no? Y creo que hay nosotros sentimos ya una conciencia de que ellos ya saben que no se trata ya de solo proteger el transnacional, sino invierten en realmente fortalecer la resiliencia de estos pequeños productores, sean comunidades o individuales o pequeñas empresas. Es su mismo modelo, su misma cadena no es sostenible. Entonces, por lo menos sentimos cada vez, digamos, mayor interés cuando escogen a las pequeñas empresas con quienes trabajan, también tomar en cuenta el factor riesgo. Muchas gracias. Tomamos, por favor, Sergio Puente. Muchas gracias. Sergio Puente, profesor investigador del Colegio de México. Bueno, ante todo, muchas gracias, Virginia, por informarnos sobre esta presentación del reporte GAR. Y obviamente más felicitar a Andrew Maskery por su capacidad de coordinación y su gran talento de expositor, bastante didáctico. Andrew realmente un reporte bastante complejo, nos hace ver todas las dimensiones del riesgo. Y dentro de lo que se presentó, y abusando un poco de mi sesgo de planificador urbano, tú planteaste un componente que a mí me parece sumamente importante, porque es lo que establece la conjunción entre exposición y fenómeno, y donde estamos hablando de que ya el mundo se ha organizado en un 70%, y donde heredamos capital fijo, que en ocasiones no hemos valorado. Y pongo el caso nada más de México porque es muy paradigmático. Fue con el 1985 que realmente nace el Sistema Nacional de Protección Civil, nace el Centro Nacional de Prevención de Desastres y se cambian los reglamentos de construcción. Obviamente también incide en lo que sería la fijación de primas de seguros, etc. Y sabemos en México que la zona más vulnerable es la zona más valiosa. Hablo nada más de la Ciudad de México, que es la delegación Cuauhtémoc que tú conoces bien, y donde a partir del 85 se cambiaron los reglamentos de construcción y dando el beneficio de la duda de que estén bien todos los que construyen. Estamos hablando de 10.000 edificios, inmuebles de gran valor y gran complejidad urbana. Es la memoria histórica de esta ciudad, no solamente de la ciudad sino de este país. Pero quedan atrás 46.000, donde en última instancia no tenemos certidumbre del riesgo. O sea, no está necesariamente evaluado. Tenemos una alerta sísmica,
pero incidiendo en los seguros, viendo lo dinámico, pensando que la política pública debería ser la transición de la atención del desastre a la mitigación del riesgo, a la prevención del riesgo, tendría impactos sobre los muy fuertes. Y una certificación con instrumentos financieros, con socialización exactamente de las responsabilidades compartidas, inquilinos, propietarios, Estado, etc., de una manera sistemática, ir reduciendo el riesgo en cada uno de los inmuebles, según su complejidad. ¿Qué implicaría esto? En términos de seguros implicaría, obviamente, ir paulatinamente bajando las primas. Segundo, implicaría también incidir en el valor del suelo, en el incremento de la propiedad. Ese tipo de políticas de prevención no las mencionaste, y sugiero que deberían de ser mencionadas en un continuum como proceso, para que no se quede fijo. Aquí está la prima, vale tanto. No, en relación a lo que se ha hecho, la prima baja, pero baja en un riesgo compartido, corresponsable, de tal forma de que no es simplemente fotografías en el tiempo, sino es un seguimiento que se puede certificar fácilmente con instrumentos precisamente financieros y de mitigación de riesgo urbano. En ese caso de la Ciudad de México, podría hablar de otra ciudad, que depende de ser el caso de este. Y no esperarse al reporte del gobierno, sino un sample local. ¿Cuántos están asegurados? ¿Qué se ha hecho para mitigar? ¿Existen o no los instrumentos? Etc. Y esto tiene implicaciones importantes, porque en México se acaba de aprobar la nueva ley de protección civil, seguramente ya te dijeron que se fundamenta el concepto este de gestión integral de riesgos de desastres, y donde teóricamente el propósito objetivo me parece muy importante, es un paso paradigmático fundamental para ir reduciendo y mitigando los riesgos. Ahí se dice que no hay inversión, que cada inversión pública debería estar realmente monitoreada por un estudio de riesgo, de tal forma que se convierte en la columna vertebral de ese componente de planificación urbana. Si no se hace nada y los atlas de riesgos determinan diferenciales de riesgo en ese momento, tiene un impacto en la aseguradora, en el valor del suelo, en el patrimonio de cada uno de los hogares, etc. En otras palabras, aparte de felicitarte, creo que es importante ir tejiendo analíticamente más fino el análisis para que verdaderamente tengamos un instrumento de monitoreo de qué están verdaderamente haciendo los estados en políticas públicas. Perdón, me extendí. No, muchas gracias. Por favor, si te identificas. Luis Eduardo Pérez Ortiz, director de Análisis y Gestión de Riesgos del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Andrew, me surgen algunas dudas. Primero, en el sentido, regreso un poquito a la cadena de suministro. La cadena de suministro, el análisis de riesgos de estas cadenas implica analizar nodos y analizar también algunos canales por donde fluyen materiales, mercancías, medios de pago e información. Entiendo yo que analizar las vulnerabilidades de una red de este tipo resulta sumamente complejo. Partiendo de esa idea de la complejidad de analizar una cadena de suministro, me surge también la duda de cómo es que se certifica esta seguridad o esta vulnerabilidad, o como le queramos llamar. Particularmente lo digo porque también me preocuparía un poquito el hecho de que la competitividad, y Porter hizo que se movieran muchas cosas con su idea de la competitividad mueve muchas cosas, mueve decisiones, mueve capitales. Hemos visto que no siempre lo hace correctamente, el doing business y todo este tipo de elementos que se orientan a la competitividad. Se pretende que algún día el doing business certifique los niveles de riesgo de las cadenas de suministro, y en cuyo caso se ha establecido algún procedimiento de análisis que nos ayude a acotar incertidumbres. Por favor, Rafael, el tercero. Sí, buenas tardes, Rafael Mandic del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el programa Manejo Riesgos. Muy interesante la presentación, muchas gracias Andrew, muchas gracias Virginia por la hospitalidad. A nosotros nos interesa mucho este informe porque incluso el año pasado
estuvimos piloteando una metodología de análisis de riesgos muy concreta con la Secretaría de Economía, enfocado a los MIPYMES, a los pequeños y medianas empresas en el estado de Chiapas. Hicimos un pilotaje de 250 fichas muy concretas, a ver cada inversión de pequeños negocios, cómo están expuestos al riesgo. Y tengo una pregunta muy concreta que todavía no lo resolví yo, que en este análisis hicimos la estadística, hicimos el análisis de los resultados de este análisis de riesgos en Chiapas y vimos que en el análisis de la vulnerabilidad, más de todo en el análisis de la vulnerabilidad, vimos que hay muchos indicadores de vulnerabilidad vinculados con el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, cuando ya vemos que se hace un análisis de riesgos, uno de los indicadores principales que salió de esa estadística es el desempleo, ¿no? Que dicen, pues, es porque estamos desempleados, ¿no? Que la empresa puede haber cuando, bueno, por toda la marginación, la pobreza, etcétera, somos más vulnerables antes del desastre. Entonces es un tema que va vinculado con el desarrollo. Pero hay otros indicadores. El segundo indicador más grande que apareció, que es muy interesante, es la ubicación física de la empresa, que también salió con otro indicador, que es la gobernabilidad o la vulnerabilidad política institucional, porque no hay planeación, porque están autorizando negocios en lugares de riesgos. Entonces, aquí vemos que hay, digamos, indicadores de riesgos que están vinculados con el desarrollo. ¿Cómo ustedes lo vieron eso? ¿Cómo qué indicadores de vulnerabilidad podrían observar en el GAR que están más vinculados con el tema de desarrollo? ¿O cómo hicieron esa división también entre los dos? Voy a intentar unas reflexiones sobre las tres preguntas. Con respecto a la pregunta de Sergio, sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Son temas que habrá que ir profundizando, sobre todo en la cadena urbana. Ahora, una de las preguntas que la reflexión me produce es que creo que hemos logrado, de repente nosotros mismos tenemos la culpa en convertir el riesgo en un factor abstracto. En inglés se utiliza mucho la palabra stakeholders. ¿Cómo se dice stakeholders en castellano? Son esas palabras que nunca se sí, bueno, en inglés yo siempre he estado diciendo últimamente el problema es que tenemos stakeholders sin stakes. Entonces, un poco en la base de lo que estabas diciendo, no me interesa solo saber el riesgo en un parte determinado del tejido urbano, sino realmente saber quién es el dueño de este riesgo, a quién paga los costos, a quién lo asume y cómo esto influye, como dice, en el valor de la tierra urbana. Entonces yo creo que es un poco el siguiente paso que tenemos que dar el salto, no solo de cuantificar el riesgo como valor abstracto, porque un valor abstracto no mueve a nadie, sino un poco realmente determinando quién es el dueño de eso, quién beneficia de este riesgo, quién lo paga, ¿no? Con respecto a las cadenas de suministro, sí, pienso que hay que irse hacia un nivel de certificación, depende eventualmente. Es un tema que, por lo menos con las empresas con quienes hemos trabajado, hay una enorme cantidad, así que realmente es un área